Como todos sabéis, Grecia está al borde del colapso. Cuando les comento a mis amistades que España será la siguiente víctima de los banqueros internacionales, su respuesta es idéntica. España no es Grecia. Y yo me pregunto, ¿qué diferencia hay entre Grecia y España? Grecia tiene 10 millones de habitantes y España 40 más 7. Aparte de eso, pocas diferencias hay entre ambos países. Si Grecia ha caído antes, es porque aún han cometido más excesos y tropelías que nosotros, que ya es decir, pero sin duda nosotros vamos a la zaga. Para mí es muy conveniente hablar de Grecia, porque si hablo de España, mis compatriotas se ponen a la defensiva y niegan lo evidente. Si hablo de un tercer país, aunque sea un país hermano, la gente desactiva sus defensas y mi labor pedagógica es más efectiva. Yo no excuso a los griegos ni un ápice de su responsabilidad. Ya sabéis que no es mi estilo andarme por las ramas. Para empezar, ellos son los únicos responsables de haber aupado al poder durante los últimos 30 años, unas elecciones tras otras, a los de Nueva Democracia, el PP griego, y a los del PASOK, el PSOE griego. Esto resulta familiar, ¿verdad? Dicho esto, el peso de la responsabilidad recae en los políticos griegos, que se han compinchado con los banqueros internacionales para endeudar su país y saquear sus recursos. El pueblo griego de lo que es culpable es de haberse dejado engañar. Pero atención, esta es una gran responsabilidad. Su falta, o no, mejor dicho, su delito, es tan grave que ahora no se merecen nuestra compasión. Pero bueno, a los griegos les importa poco lo que nosotros pensemos. Desgraciadamente para ellos serán sus descendientes los que les juzgarán. Y sinceramente no me gustaría estar en su piel. El veredicto será implacable. El caso griego nos permitirá exponer a la luz el modus operandi de los banqueros internacionales. Mirad, esta gente es la propietaria de las imprentas que imprimen el dinero. ¿Quién les ha rogado ese derecho, la potestad de imprimir dinero? Pues ellos mismos han autoproclamado los amos del dinero y lo han conseguido utilizando su astucia, su audacia y su coraje, pero sobre todo aprovechándose de la estupidez de los demás, que se puede medir en toneladas. Desgraciadamente se merecen sus privilegios, se lo han currado. Por el camino han derrotado a multitud de rivales muy duros y han dejado muchos cadáveres. ¿Cómo consiguen engañar y robar a los demás? Lo que hacen es imprimir millones y millones y millones de dólares y de euros, es decir, millones de papelitos de colores. Costes de esta operación, lo que les cuesta el papel y la tinta, es decir, prácticamente cero. A continuación necesitan colocárselos a algún ingenuo, que puede ser un país, una empresa o una persona. A partir de ese momento, ese país, empresa o individuo les debe la cantidad de dinero prestada más unos intereses. Es decir, a partir de ese momento, ese país, empresa o individuo trabaja para ellos. Es el timo de la estampita versión 2.0. Es increíble que a estas alturas todavía haya naciones que caigan en esta trampa. Si el que recibe el préstamo cumple con lo pactado, los banqueros ganan una cantidad interesante de dinero. Pero eso no les hace ilusión. Lo que de verdad les alegra el día es que el que recibe el préstamo no consiga devolverlo, pues en ese caso ganan mucho más, ya que se quedan a precio de saldo los bienes que garantizaban ese préstamo. Por eso los banqueros internacionales están interesados en que los países se endeuden masivamente, pues llegará un momento en el que no serán capaces de devolver lo prestado y así podrán saquear ese país impune y, sobre todo, legalmente. Por eso los banqueros internacionales necesitan que lleguen al poder de nuestros países personajes corruptos. Los partidos políticos de hoy en día son organizaciones mafiosas que reclutan a los elementos más rastreros y traicioneros de cada país. Estos políticos se encargarán de construir aeropuertos sin aviones, trenes sin pasajeros y carreteras sin coches. En el caso de Grecia, además, se dedicaron a comprar submarinos, muchos submarinos. En fin, cada político tiene sus propias obsesiones. A lo mejor el que compró estos submarinos cree que es descendiente de Alejandro Magno y que va a conquistar Persia con esos submarinos. Los que entendéis de geografía ya habéis entendido el chiste. Lo importante es pedir prestado mucho y malgastar mucho, pues está completamente prohibido hacer inversiones inteligentes. Eso podría ser beneficioso para ese país y eso es inadmisible. La gracia es hundir y arruinar países, no fortalecerlos, pues si no podrían ofrecer resistencia al saqueo. Así que ya veis, la jugada. Los banqueros internacionales dan a los países papelitos de colores y al cabo de unos años, cuando se declaran en bancarrota, estos han de entregarles sus aeropuertos, puertos, minas, empresas eléctricas y de telecomunicaciones e incluso sus hospitales. Y quién sabe, tal vez llegará el día en que los españoles tengamos que entregar el Museo del Prado o la Sagrada Familia, o al Real Madrid y al Barça. No, tranquilos, esto último no.
Ya saben ellos que eso es una línea roja que no se ha de traspasar. En fin, lo que se dice de un negocio redondo. Pero centrémonos en el caso griego, que es muy interesante. Cuando en 2015 llegó al poder el partido pseudocomunista Syriza, digo pseudocomunista porque esto ya no vale ni para comunistas, Grecia debía 300.000 millones de euros, cortesía de los anteriores gobiernos de Nueva Democracia y PASOK. Lo primero que hizo el nuevo primer ministro fue anunciar que no iba a pedir más dinero prestado a nadie. Esta decisión es completamente correcta. Al César lo que es del César. Endeudarse no es bueno y hacerlo con la gente equivocada es aún peor. ¿Qué hicieron entonces los banqueros internacionales? Decretar un corralito, bloquear el dinero de la gente. El pueblo griego, aquí tengo mis dudas. No sé si calificar al pueblo griego de cobarde o de estúpido. Si saben lo que sucede y se arrodillan ante los banqueros, son cobardes. Si no saben lo que sucede y se arrodillan ante los banqueros, son estúpidos. Yo particularmente prefiero ser un cobarde antes que ser un estúpido. Pero bueno, algunos estúpidos prefieren ser estúpidos antes que cobardes. No soy yo quien para juzgarles. En fin, como iba diciendo, una vez el cobarde y estúpido pueblo griego exigió a su presidente pseudocomunista que pusiese fin al corralito, aunque tuviese que arrodillarse ante los banqueros, se desbloqueó la situación. Tsipras se rindió y aceptó otro préstamo de otros 100.000 millones de euros. ¿Cómo? O sea, un amigo mío me debe 20.000 euros y me dice que no me los va a devolver. No sé si porque no puede o porque no quiere. Hay mucho jetas vuelto. ¿Y yo qué hago? Pues lo normal. Le digo que no pasa nada, que le voy a prestar otros 10.000 euros. ¿Y qué responde él? Que de ninguna manera, que no quiere que le preste más dinero. ¿Y qué hago yo? Bueno, aquí ya viene el despitorre. Pues le cojo del cuello y le digo que o acepta esos 10.000 euros o le parto la cara. ¿Cómo os habéis quedado? Pues eso es lo que ha pasado en Grecia. Escuchad atentamente esta explicación. Antes os he hablado de la imprenta que imprime dinero. Mirad, este sistema está basado en la deuda perpetua. En el sistema actual el dinero no es solo dinero, además es deuda. Los banqueros han de colocar el dinero deuda que imprimen sin cesar. Han de endeudar a los demás continuamente. Y he aquí una particularidad del actual sistema. Si la máquina de imprimir dinero deja de imprimir ni que sea un solo segundo, la máquina salta por los aires y estalla en 1000 pedazos. Es decir, el sistema se hunde. Los banqueros internacionales hoy en día están desesperados, porque cada vez tienen más dificultades para endeudar a los demás, puesto que todos los países, empresas e individuos están ya completamente endeudados. Por eso yo preveo que el sistema financiero colapsará pronto, porque ya no son capaces de encontrar a nadie más a quien endeudar. Por esa razón también están trayendo a tantos inmigrantes a Europa y a Estados Unidos, porque necesitan carne fresca a la que endeudar. Individuos que todavía no están endeudados y que necesitan dinero urgentemente, y que además están dispuestos a trabajar por 4 duros, algo que ya viene bien a los empresarios. Pero no adelantemos acontecimientos. El sistema todavía no ha colapsado, o al menos no lo ha hecho oficialmente y de forma totalmente evidente para todos. Volvamos al caso griego. Allí la hora del saqueo ya ha llegado. Grecia debe ahora 400.000 millones de euros. El año pasado una empresa extranjera se quedó 15 aeropuertos griegos por 2.000 millones de euros. Ahora Grecia solo debe 398.000 millones de euros. ¡Ánimo, Grecia! Ya queda menos para saldar la deuda total. Es decir, si no he hecho mal los cálculos, Grecia necesitaría tener y malvender 3.000 aeropuertos para saldar su deuda. Malvender una cosa es fácil, lo difícil es tenerlo. En serio, el nivel de deuda existente en el mundo ha perdido todo contacto con la realidad. No tiene ni pies ni cabeza. Por eso el sistema está abocado al colapso. Es una simple cuestión matemática. Hay que reiniciar el sistema y empezar de cero. Pero lo malo es que la historia demuestra que eso es imposible hacerlo sin unos niveles importantes de violencia. He leído en un periódico, lo cual implica que la noticia puede ser perfectamente falsa e inventada, que en Grecia algunas chicas se prostituyen por 10 euros. Si estas chicas pagaran al Estado un 10% de impuestos por sus ingresos, es decir, 1 euro por cliente, pues no sé, tal vez dentro de 1000 años Grecia haya por fin pagado sus deudas. Y ahora os pregunto, ¿de verdad seguís pensando que el caso de España es muy diferente al caso griego? Cuando veas las barbas del vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Nuestro momento se acerca. Os animaría a que os organizaseis e impidieseis este saqueo,
pero no creo que los españoles tengan la inteligencia ni el coraje necesario para hacer frente a los banqueros internacionales. Que sí, que son muy mala gente, pero que también son unos formidables manipuladores. Su especialidad es dividir a sus enemigos y hacer que se enfrenten entre ellos. Y una vez están completamente debilitados, los someten a todos, por las buenas o por las malas. O mejor dicho, por las malas o por las muy malas. En el pasado lograron que se destrozasen entre sí los franceses y los alemanes, y luego los alemanes y los rusos. Y en Asia propiciaron el conflicto entre los rusos y los japoneses, y luego entre los japoneses y los chinos. Pero no solo dividen a los países, también dividen a las naciones y sociedades que desean dominar, promoviendo el enfrentamiento entre los distintos colectivos que integran una comunidad. El ultrafeminismo en Europa, el movimiento Black Lives Matter en Estados Unidos, el odio sectario entre los musulmanes suníes y chiíes en Oriente Próximo, la persecución de los rusos en Ucrania, etc. Sinceramente, no soy rivales para ellos. Ellos llevan mucho tiempo haciendo esto, son unos artistas. Dejad que hagan lo que tengan que hacer y, en fin, confiemos en que tengan algo de compasión con nosotros y que al menos dejen en pie 3 o 4 hospitales. Y hombre, teniendo en cuenta que las chicas españolas son más guapas que las griegas, no creo que su tarifa baje nunca de los 20 euros. Muchas gracias por vuestros servicios, políticos y periodistas españoles. Nunca podremos agradeceros lo suficiente todo lo que habéis hecho por nosotros.